El día de hoy tengo noticias increíblemente buenas para ti. Escucha, la gracia de Dios no está disponible solo para unos pocos elegidos. Escucha, el evangelio es para todos, la salvación es para todos, el perdón, la misericordia y la gracia son para todos. ¿No te parece increíble esa noticia? ¿No te parecen buenas noticias? Entendamos pues que Jesucristo, a través de su amor, transforma nuestras vidas y nos invita a compartir esta experiencia con los demás para que también ellos sean transformados. Hola amigo, ¿cómo estás? Te saluda Rudy Vivanco. Te doy la bienvenida a la lección número 11 de esta serie titulada Cómo hacer amigos para Dios. Recuerda que esta es la número 11 de 13 lecciones y espero que esto haya sido una bendición o esté siendo una bendición para ti. La lección de hoy es titulada Compartir la historia de Jesús. Compartir la historia de Jesús. Vamos a orar y entramos directamente al estudio de este día. Oremos por favor. Querido Padre y Dios nuestro, agradecemos nuevamente por la oportunidad que tenemos de pasar un momento contigo. Rogamos tu bendición, Señor, ahora. Pedimos tu instrucción y tu guía. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Querido amigo, vamos a estudiar ahora la historia más fascinante de todas, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Vamos a empezar con 1 de Juan capítulo 5 y versículo 3. 1 de Juan capítulo 5 y versículo 13. Eso es lo que la Biblia dice. Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Escucharon? Juan nos dice que Él nos escribe, que Él nos habla de esto para que nosotros creamos. No dice directamente en el Hijo de Dios, dice en el nombre del Hijo de Dios. Para Juan la palabra creer es muy importante. Él la menciona mucho y la utiliza mucho. Pero ¿en qué tenemos que creer? Él dice en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Qué hay en el nombre? En la Biblia el nombre refleja, simboliza, representa el carácter de alguien. Ahora escuchen, queridos amigos. Nosotros somos formados, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de pensar, nuestra actitud, todo está formado alrededor de lo que nosotros creemos. De tal manera que lo que yo crea influye en lo que yo hago, en lo que yo digo, cómo me comporto, absolutamente todo. Ahora escuchen, Juan dice que debemos creer en el nombre que simboliza el carácter de Jesús. Lo que sucede es que mientras nosotros veamos y analicemos, estudiemos, contemplemos más el carácter de Cristo, eso va a influir y transformar nuestras propias vidas. Y esa influencia, esa transformación nos dará vida eterna. De eso se trata el creer en Jesús. Y vamos a hablar más acerca de esto. No se vayan, no se muevan. Esto se va a poner muy bueno. Además, al hacer esto, nos dice Juan en 1 de Juan 5:13, nuestra creencia por Jesús aumentará. Más y más, creeremos más y más en Jesús. Ahora bien, amigos, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, tenemos que mantener en nuestra mente que hay un antes y un después, lo que sucedió antes de encontrarnos con Jesús y lo que sucede después de Jesús. ¿Han visto alguna vez esas fotos que ponen el antes y el después, lo que eran antes, lo que eran después? Esto es lo que nosotros encontramos en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 10 nos enseñan cómo podemos nosotros compararnos a nosotros mismos con el antes y después, lo que éramos antes de Jesús y lo que éramos después de Jesús. Esto es importante porque recuerden, el contemplar el carácter de Cristo nos transforma, nos cambia. Ahora miren, los quiero llevar a la Biblia nuevamente, a Efesios capítulo 2 y versículo 5. Vamos a leer este versículo juntos, que es el versículo central de lo que vamos a hablar en esta sección. Miren lo que Pablo dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio, este es Dios, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis dice un comentario del escritor, por gracia sois salvos. ¿Escucharon, amigos? Por gracia tú y yo somos salvos. Entonces, al encontrarnos con Jesús, en ese momento somos declarados salvos. Pero hay algo que sucedió antes de esa salvación, hay algo que sucede después de esa salvación. Y no hay otro pasaje en la Biblia que vayan a encontrar que hable más claro de esto que Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10,
Pablo nos habla acerca del antes y después de encontrarnos con Jesús. Entonces vamos a dividir esto rápidamente para ver qué es lo que encontramos ahí. Les recomiendo que después de ver este video ustedes por favor estudien Efesios capítulo 2 versículos 1 al 10. En los versículos 1 al 3 vamos a encontrar el antes y en los versículos 4 al 10 encontramos el después de Jesús. ¿Qué pasaba antes de Jesús? Esto es lo que Pablo dice en Efesios 2, 1 al 3. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Dice también que nosotros estábamos siguiendo la corriente del mundo. Dice que nosotros estábamos bajo el dominio del diablo. Y ustedes lo van a ver en la Biblia. Nosotros éramos desobedientes. Nosotros hacíamos nuestra propia voluntad. Y además éramos hijos de ira antes de encontrarnos con Jesús. Y luego nos encontramos con Jesús y encontramos en Efesios 2, la segunda parte, el versículo 4 al 10, ahora el después de encontrarnos con Jesús. Y entonces Él nos dice que ahora somos vivos en Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales. Somos salvos por la fe. Estamos disfrutando las riquezas de su gloria. Estamos realizando buenas obras y somos, y esto es lo más grande que tú puedes escuchar el día de hoy, somos hijos de Dios. Y eso simplemente significa que somos hechura de Él, somos hechos por Dios. Y este es el antes y después de tu vida. Antes de Cristo, perdición. Después de Cristo, salvación. Y eso te lo da Jesús en una forma gratuita. Ahora, una vez que nosotros entendemos lo que fue nuestro pasado y lo que es nuestro presente con Jesús, necesitamos ahora vivir como Él vivió. Recuerden, estamos viendo cómo compartimos la historia de Jesús y ya vamos a juntar todo esto para que vean cuán hermosa foto va a salir de esto. Así que no se muevan. Ya pronto llegamos a las partes más importantes de todo esto importante de nuestro estudio del día de hoy. Quiero llevarlos ahora a Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 11. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 11. Miren lo que dice el mensaje, la esencia, el corazón de todo lo que Jesucristo hizo y de todo lo que sus discípulos, sus seguidores tienen que hacer. Esto es lo que dice. Primera de Juan 4, 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora escuchen, queridos amigos, quiero llevarlos a una historia muy interesante, una experiencia en realidad muy interesante que nos ayudará a entender qué es lo que Primera de Juan 4:11 nos está diciendo. Al pasar por Samaria, una aldea de samaritanos se negó a hospedar a Jesús y a sus apóstoles. Jesús iba caminando por Samaria y no quisieron recibirlo a Jesús ni a sus apóstoles. Llenos de ira, Jacobo y Juan, dos de sus apóstoles, solicitaron permiso al maestro para destruir la aldea con fuego celestial, tal como Elías había destruido a los soldados irreverentes en Segunda de Reyes capítulo 1 versículos 9 al 15. Jacobo y Juan eran conocidos como los hijos, o incluso el mismo maestro les llamó hijos del trueno. Así era cuán pesado, cuán difíciles eran estas personas, cuán difícil era el carácter de estas personas. Pero con el tiempo, escuchen amigos, con el tiempo, la relación de los hijos del trueno con Jesús cambió sus sentimientos y sus pensamientos. ¿Por qué? Porque ellos estaban creyendo y creyendo más en el nombre del Hijo de Dios. Y recuerden lo que les dije al principio, al contemplar el carácter del Hijo de Dios, nuestros caracteres, nuestra personalidad, nuestra vida misma es transformada por su amor. Miren lo que sucedió con estos dos, Jacobo y Juan. Jacobo, por ejemplo, él perdió su vida por compartir a Jesús con los demás. Esto lo van a encontrar en Hechos capítulo 12, versículos 1 al 2. Tanto en el Evangelio como en sus cartas, Juan, el otro hermano, el otro hijo del trueno, nos dejó un mensaje lleno de amor por Dios y por el prójimo. Déjenme darle algunos ejemplos bíblicos de esto. Juan capítulo 13, versículo 35, Primera de Juan capítulo 4 y versículo 8, Segunda de Juan capítulo 1, Segunda de Juan capítulo 1 y versículo 6 y Tercera de Juan capítulo 1, versículo 6 al 7. Este es Juan escribiendo acerca del amor. Este es el mismo Juan que le dijo a Dios, que le dijo a Jesús, hacemos caer fuego sobre esta aldea para destruirla. Este mismo que era brusco, que era rudo, que era una persona fuerte, pasó a ser
el discípulo amado. Alguien que escribe más que ningún otro de amor, del amor de Dios. Así es el poder de Jesucristo. Así es el poder de Jesucristo para cambiar nuestras vidas. Él quiere cambiarte. ¿Por qué quiere cambiarte? Porque Él quiere moldearte para que puedas vivir por la eternidad con Él. Si yo voy como yo estoy en este momento a vivir la eternidad, no estaría listo. Él quiere transformarme, quiere pulirme, quiere dejarme de acuerdo a su imagen para que así mi vida refleje el lugar donde yo voy a compartir o a pasar el resto de la eternidad. Ahora aquí bien, amigos, una vez que nosotros dejamos el mal, una vez que dejamos ese mundo que nos separa de Dios, ese comportamiento que no muestra el carácter de Dios, ahora ya estamos listos para compartir a Jesús. Déjenme llevarlos ahora a la Biblia, a otro ejemplo para ver esto. En Mateo capítulo 8 y versículo 28 encontramos, en la primera parte encontramos esta historia fascinante que nos enseña acerca de cómo compartir a Jesús luego de haber sido transformados. Mateo capítulo 8 versículo 28 dice: cuando llegó a la otra orilla, este es Jesucristo, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Ahora escuchen, amigos, nadie podía pasar por la zona de Gadara. Esta zona donde Jesús y sus discípulos desembarcaron sin arriesgarse a ser atacados por unos peligrosos endemoniados, 2 de ellos. Pero cuando estos endemoniados se encuentran con Jesús, la vida de estos endemoniados, gente que estaba poseída por demonios, cambió totalmente. No sé si han dado cuenta ya, amigos, pero la palabra clave en todo el estudio de hoy es cambio, transformación, porque la única forma de que nosotros podamos decir a otras personas cuando compartimos el Evangelio, de que el Evangelio tiene poder para cambiarnos, es demostrando en nuestras propias vidas que el Evangelio nos ha cambiado a nosotros. Estos 2 endemoniados, y sí, algunas personas van a decir, pero el otro Evangelio dice 1. ¿Fueron 2 o fueron 1? Y algunas personas se quedan en esto, peleando con la Biblia y tratando de mostrar la verdad, que la Biblia tiene errores y esto. No. Simplemente un evangelista, y déjenme explicar esto fácilmente, rápidamente quiero decir, el un evangelista dice que fueron 2, el otro evangelista dice que es 1. Simplemente lo que sucedió fueron 2, sino que uno, el que habla de solamente un endemoniado, se dedicó a relatar la experiencia de ese uno endemoniado. Así que no hay ningún problema, no hay ninguna contradicción aquí en la Biblia. Simplemente que el uno describió a los 2 endemoniados que estaban allí, el otro dedicó su tiempo, sus páginas para hablar solamente de uno. No se contradice, solamente se enriquece uno con el otro. Estos endemoniados, estos 2 endemoniados fueron restaurados física, mental, emocional y espiritualmente. Porque ese es el cambio que Jesucristo quiere darte. Cambiarte totalmente, no solamente una parte de tu vida. Seguidamente, Jesús les pidió que compartiese su historia con todos los habitantes de la región. Podían contar a otros cómo habían sentido el poder de Cristo para transformar sus vidas y a través de su testimonio personal invitarles a permitir que Jesús transformase también sus vidas. Una vez que me ha transformado a mí, entonces yo puedo decir, Dios te puede cambiar a ti también. Es más, si Dios cambió a una persona como yo, entonces Dios seguro puede cambiar a una persona como tú. ¿Me entiendes? Entonces nosotros necesitamos experimentar esa seguridad de la salvación. Es más, déjenme llevarlos a la Biblia para ver esto, la seguridad de la salvación. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 3. Es el mismo versículo que vimos al inicio. Ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amigo, la Biblia es clara. El que cree en Jesús es salvo. El que cree en Jesús es salvo. No hay nada más que añadir a esto. Nosotros no somos salvos por ser buenos, por dar limosna, por ayudar al que necesita. No. Nosotros somos salvos única y exclusivamente porque creemos en el Salvador, en Jesucristo. Por eso es el nombre de Él, la función de Él es Salvador, porque nos salva. Si nosotros pudiéramos salvarnos nosotros mismos por lo que hacemos, entonces no necesitaríamos un Salvador.
tenemos a Jesús nuestro Salvador y al creer en Él somos salvos. Déjenme darles prueba bíblica para esto. Juan 3:15, Juan 3 y versículo 36, Juan capítulo 6 y versículo 40, versículo 47 del mismo capítulo, Hechos capítulo 16, versículo 31 y Primera de Juan, versículo 5 capítulo 5 y versículo 13, disculpen. Amigos, no necesitamos esperar a ser lo suficientemente buenos. Hoy es cuando tenemos que llegar a Jesús. ¿Cómo estamos? No importa cuán malo yo sea. No importa cuán perdido yo me sienta. No importa cuán sucia sea mi boca, cuán malos sean mis hábitos. No importa cómo yo esté en este momento, de la forma como yo esté, en este momento tengo que llegar a Cristo. Y el momento en que yo llegue a Cristo y crea en Cristo, entonces en ese momento seré declarado salvo. Y de ese momento en adelante, Él se encarga del resto. La transformación y el cambio del cual estamos hablando y que necesitamos experimentar es el fruto de caminar con Jesús. No es el fruto de mis buenas decisiones. ¿Me entienden, amigos? Y claro, es cierto que la salvación se puede perder. Si nosotros creemos en Cristo hoy, somos salvos hoy, somos declarados justos y salvos hoy, eso no quiere decir que ya no necesitamos nada más. Ya nos podemos alejar de Dios y seguiremos siendo salvos. No, la Biblia no enseña eso. Es más, déjenme dar algunos versículos que prueban que la Biblia no enseña que una vez que tú eres salvo, ya no importa qué hagas después de eso, seguirás siendo salvo. Eso no es lo que enseña la Biblia, porque salvación es una decisión voluntaria. Es una decisión voluntaria. Eso quiere decir que yo puedo decidir hoy ser salvo, pero mañana puedo decidir alejarme de Dios. Me alejo de Dios, dejo de ser salvo. Éxodo capítulo 32 y versículo 33 habla de esto. Mateo capítulo 10 y versículo 28 también. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 20 al 21. Apocalipsis capítulo 3 versículos 5 y 11. Pero eso solo puede ocurrir cuando elegimos alejarnos voluntariamente de Dios. Si no, si nos quedamos con Cristo, seguiremos siendo salvos por siempre. Ahora, tener la seguridad de la salvación proporciona poder a nuestro testimonio, ya que es fácil transmitir aquello de lo que estamos seguros. Busquemos, por lo tanto, amigo, oportunidades para ofrecer a otros la posibilidad de conseguir también la vida eterna. Así como tú eres salvo, tus amigos necesitan ser salvos también. Ahora sí, ya hemos sido salvos, ya hemos sido transformados, ya tenemos una historia. Vamos a compartir al que nos salvó y nos cambió. Miren lo que dice Romanos capítulo 12 y versículo 1. Romanos capítulo 12 y versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, hermanos, aquellos que ya son salvos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amigo, Jesús me pide que lo dé todo por Él. ¿Dónde vemos esto? Lucas capítulo 9, versículo 23. Él me pide que lo dé todo, no parte de mí, todo, así como está. Pero esta es una pregunta importante. ¿Qué me ha dado Él a mí? ¿Qué me ha dado Él a mí? Quiero darle algunos versículos para que ustedes busquen esto. Juan capítulo 1 y versículo 12. Juan capítulo 10 y versículo 10. Juan capítulo 14 y versículo 27. Y Primera de Corintios 1:30. Esto es lo que estos versículos nos dice acerca de lo que Jesús me ha dado. Acerca de lo que Jesús nos ha dado. Él me ha hecho o me hace hijo de Dios. Él me da vida. Él me da paz, Él me da sabiduría, Él me da justicia, Él me santifica, Él me redime. Ahora bien, al darme cuenta de lo que Cristo ha hecho por mí, estaré dispuesto a poner todo sobre el altar del sacrificio, sin importar el esfuerzo que esto me cueste. Y además, compartir con otros las maravillas que Jesús ha hecho por mí y en mí. Amigo querido, este es el momento. Si tú no has entregado tu vida a Cristo todavía, este es el momento en que tú tienes que entregarla. Punto. No te preocupes por nada más. Si todavía tomas, no te preocupes por eso. Ven a Cristo como estás. Si todavía fumas, no te preocupes por eso. Si todavía te gusta todo lo que tiene que ir en contra de Dios, no te preocupes por eso. Tú ven a Cristo como estás. Él se va a encargar de todo lo demás. Él se va a encargar de la transformación. Él quiere, a través de su amor, a través de sus bendiciones, a través del sacrificio de la cruz, Él quiere llamarte a una vida mejor, una vida más feliz, una vida de regocijo, una vida de dedicación y compromiso a tu Salvador. Una vez que tú has
experimentado, disculpen, la salvación y la transformación que ofrece Jesucristo, no mi decisión, sino lo que Él hace en mí, entonces en ese momento nosotros nos transformamos en testigos de Cristo. ¿Y qué hace un testigo de Cristo? Le dice a todo el mundo que Jesús lo ama. Le dice a todo el mundo que Jesús tiene poder para cambiar. Le dice a todo el mundo que Jesús quiere llevarlo a vivir con Él por la eternidad. Que Jesús quiere bendecirlo. Que Jesús quiere mostrarle el amor que Él tiene infinito para cada uno de nosotros. Gracias por estudiar conmigo. Vamos a orar y recuerda, comparte a Jesús con todo el mundo. Oremos. Querido Señor, cuán grato es saber que tú nos amas. Cuán grato es saber que tú nos salvas. Cuán grato es saber que tú nos sanas. Rogamos, Señor, ahora que al haber experimentado esta salvación, este encuentro con tu Hijo, nosotros podamos ahora permitirle a Él que nos cambie, nos transforme, que nuestro carácter sea semejante al carácter de Él, de tal manera que tengamos poder para decirle a otras personas: Jesús te está llamando, acércate, ríndete, entrega tu vida. Esa invitación tendrá poder únicamente si el poder de Jesucristo ha tocado mi propia vida. Gracias por enseñarnos esto hoy, Padre. Te rogamos, por favor, que nos des oportunidades para hablar de Jesús el día de hoy. Gracias, Padre, por aquella persona que decidió quedarse hasta este momento para estudiar la palabra con nosotros. Bendice, Señor, a tus hijos donde quiera que ellos estén. Bendice a aquellos que van a ser parte de la eternidad con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Rogamos tu bendición y te pedimos, Señor, a Jesús nuevamente en nuestros corazones, en el nombre maravilloso de nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro amigo Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga, querido amigo. Nos vemos la próxima semana.